me refiero, digo, el calor, la electricidad, el magnetismo, algunos aspectos de la química, empiezan a tomar forma de campos disciplinarios del siglo XVII. ¿Por qué las nombro? Porque en el siglo XIX, el programa newtoniano, galileano, que se pone en marcha en el siglo XVII, vamos a ver que va a llegar en el siglo XIX a matematizar estas ramas, que hoy las llamamos ramas de la física. En el siglo XVII eran campos disciplinarios, en principio autónomos. Bueno, voy a pasar la figura de Descartes. En todo caso, después si sale en la discusión abierta que podemos tener, lo podemos mencionar. Luego simplemente una cuestión de tiempo. Descartes, ustedes saben que fue uno de los grandes geómetras del siglo XVII. Sin embargo, hay algo paradójico en la obra de Descartes, y es que siendo tal vez el geómetra más importante, para los matemáticos es muy importante su aporte de la geometría analítica, pero no solo es esto lo que él aporta, sino que también fue un físico muy relevante, entre otras cosas, la primera formulación del principio de inercia en términos modernos, digo, de manera clara, como la enunciamos hoy, está en los Principios de Filosofía de Descartes, de 1937, y digo que hay algo paradójico, porque el Descartes último de esta obra, Los Principios de Filosofía, niega que las matemáticas sean aplicables a la realidad. El geómetra más importante, para que vean que esto que inicia Galileo no es algo obvio para el siglo XVII, sino que es algo que va contra lo que se supuso en los últimos 1000 años, ¿no? O por lo menos desde el predominio de la visión aristotélica en Europa. Simplemente esto quiero señalar. En Descartes, teniendo la geometría un lugar casi primario en su obra, y junto con la geometría, la especulación física, porque lo que presenta Descartes en sus Principios de Filosofía es un sistema del mundo. En este sistema del mundo no tiene lugar la geometría. Entre otras cosas porque para Descartes no es posible la noción de vacío, y al no ser posible la noción de vacío, no es posible observar el principio de inercia. Fíjense qué paradoja. Quien enuncia el principio de inercia, ¿no? Pero ¿qué necesita el principio de inercia para ser pensado? Necesita justamente lo que señala Coiré que logra Galileo, un espacio geométrico. El espacio real no es un escenario apto para ver cómo funciona el principio de inercia, ¿no? Donde hay aire, donde hay rozamiento, donde hay fuerzas que perturban el movimiento. Es decir, ese escenario ideal en el que funcionaría el principio de inercia para Descartes no existe en el mundo físico. Paso a Newton, muy brevemente, simplemente porque con Newton se da la gran síntesis, ¿no?, del mundo terrestre y celeste, esto que inicia Galileo, también Kepler. Estamos siendo muy injustos, ¿no? Acá estamos centrándonos en algunas figuras, digo, pero uno no puede soslayar la figura de Kepler, por lo menos en la geometrización de las leyes astronómicas, que hoy cuando uno abre un manual de astronomía, hoy se encuentra con las leyes de Kepler, o lo primero, digo, con lo que uno se encuentra en un manual de astronomía solar, por lo menos son las leyes de Kepler. Digo, lo quiero mencionar a Newton en este sentido. Con Newton, la obra clave de Newton son los Principia, los principios de filosofía natural, principios matemáticos de la filosofía natural. Newton los publica en 1687 y representan un poco la nueva cosmovisión ya madura, cerrada, que va a suplantar una visión del mundo que dominó más de 1500 años, que fue la visión aristotélico-tolemaica. En este sentido, es importante ver que para la estructura de los Principia es la estructura de los elementos de Euclides. Newton presenta su obra como un tratado de geometría, con definiciones, proposiciones, postulados, demostraciones, corolarios, escolios, etc. Y está muy claro en la estructura de esta obra de Newton que está compuesta de 3 libros. Los libros 1 y 2 se dedican a las propiedades abstractas de los cuerpos, y el libro 3 recién a la física, al mundo material. Digo, esto es muy sugestivo, ¿no?, sugerente, como la física moderna, digo, el paradigma de la física moderna son los Principia de Newton, nacen en un texto que tiene la estructura, o que reproduce la estructura de un texto de geometría, clásico como los elementos de Euclides. Es decir, pretende ser un sistema, o pretende ser presentado como un sistema axiomático, demostrativo axiomático, deductivo axiomático.
Tomemos un ejemplo, que es el concepto de gravedad de Newton, que va a resultar muy problemático porque para el momento en que Newton da a conocer su obra, Los Principia Mathematica, la visión mágica de la naturaleza que dominó el siglo XV, XVI, ya está muy desprestigiada. Y la visión mágica se caracteriza justamente por las influencias de los cuerpos a distancia. Y Newton está presentando la noción de gravedad como una interacción a distancia. Va a ser muy discutido, muchos van a cuestionar el grado, el estatus de cientificidad de esta categoría, de esta entidad, que es lo que Newton llama gravedad. Pero ¿qué es lo que diferencia la gravedad de Newton de las simpatías y antipatías que producen atracción o repulsión en la magia de Laporta o de Agripa, de los grandes magos del Renacimiento? La gran diferencia es que Newton presenta una expresión matemática que que es muy exitosa en aquello que se le va a empezar a pedir en el siglo XVII a una explicación, que es la predictibilidad, su poder de predicción. Las ecuaciones de Newton necesitan solamente 3 datos: la masa de la Tierra, la masa del Sol y la distancia que los separa. A los centros. Sí, en el caso de Newton, la aproximación que hace Newton a los Principia son puntuales, ¿no? Es decir, gracias, porque además esto, es decir, no importa la forma, bueno, ayuda a que sea esférica, pero la distancia hace que uno las pueda tomar como masas puntuales, etcétera, etcétera. Fíjense todo lo que ha implicado entonces en esta posibilidad de matematizar. Cuando uno empieza a entender, cuando Coiré dice esto de geometrizar el espacio, abstraer las cualidades, es decir, ¿qué es necesario para cuantificar? ¿Cuáles son las operaciones necesarias para cuantificar? Bueno, esto está en los Principia de manera muy clara, y claramente la obra de Newton va a ser un poco la obra que no solo los Principia, también la óptica de Newton van a marcar la creación del cálculo infinitesimal. Ustedes saben que el año de 1664 a 1666 se llama los Annus Mirabilis de Newton, los años milagrosos o maravillosos de Newton, simplemente porque en esos 2 años, 3 años, Newton encuentra o formula su teoría de la gravedad, su teoría de los colores que va a quedar plasmada en la óptica, y además sienta las bases del cálculo infinitesimal. Estos 3 aportes, que se podrían casi unificar en una visión más o menos armónica de una nueva cosmología, es lo que se va a llamar nueva cosmología o nacimiento de una nueva manera de mirar el mundo, digo, en los textos de historia de la ciencia de la década del 60, en donde va a estar muy de moda el concepto de revolución científica. Déjenme avanzar un poco en el tiempo. Lo que hay en Galileo, Kepler, Newton, no es solamente, ¿no? Entonces, para ir sintetizando la habilidad matemática, uno diría indudable, sino también la aceptación del estatus epistemológico de las matemáticas. Aquí digo, déjenme hacer alguna síntesis de lo que venimos comentando. Esto no ocurre con todos los grandes científicos del siglo XVII. Vemos que en Descartes, uno de los grandes matemáticos, no hay la aceptación de que la geometría sea aplicable a la realidad material. Francis Bacon es uno de los grandes abogados, si bien no fue un gran científico, sí uno diría que es uno de los grandes abogados del nuevo método experimental. Descree absolutamente del valor de las matemáticas para explicar la naturaleza. La naturaleza para Bacon es absolutamente compleja. El paso a la abstracción que sugieren los matemáticos es un absurdo, porque no permite explicar lo que efectivamente se requiere o lo que la ciencia pide. Seguidores de la ideología baconiana pueden ser, por ejemplo, Robert Boyle, de la famosa ley de Boyle y Mariotte, que fue uno de los grandes experimentalistas del siglo XVII. Para Boyle tampoco las matemáticas fueron importantes. Para ellos explicar era algo bastante diferente a abstraer y matematizar.